soy Infolas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Phoenix Discom. Continuamos con el curso de Blender y seguimos con las transformaciones, pero en este caso vamos a ver las transformaciones con referencia. Para ello vamos a colocar un cubo, barra de menús add y mex y luego cube. Se sitúa encima, al estar esta cruz en el mismo punto de pivote del anterior objeto, se sitúa encima, entonces vamos a moverlo un poco en ese eje. Vamos a utilizar dos tipos de referencia, sería usando la cuadrícula, estas líneas grises que veis por ahí, sería la cuadrícula, y el otro sería el vértice. Para activar las referencias tendremos que pulsar en ese botoncito de ahí, Snap, y luego la opción por defecto veis que es en base a la cuadrícula. En base a la cuadrícula, si yo ahora muevo, veréis que tenemos los movimientos restringidos a las cuadrículas, o sea, esas líneas que veis ahí de color gris. Si pulsamos en esta opción de aquí, veis que aparecen otros tipos de referencias. La otra sería la de vértice, ¿vale? Entonces activamos vértice y lo que hace es hacer la referencia utilizando los vértices de los objetos. Por tanto, vamos a acercar el ratón a uno de los vértices de esta caja y lo movemos hacia el vértice de esta otra para utilizar los vértices como referencias. Pulsamos por tanto la letra G, que era la que activaba el movimiento, y ahora veis que si yo me acerco a ese otro vértice, veis que hacen como una especie de imán, pulso, y hemos utilizado los dos vértices como referencias. Evidentemente esto puedo hacerlo también transformando el objeto directamente desde el panel, control Z. Si despliego el panel de transformaciones y me voy a el I del objeto, pulso, coloco un 2 intro, veréis que hago igual, pero en este caso es más fácil determinadas transformaciones hacerlas con referencias, sobre todo si necesitamos un trabajo preciso. Seguimos con otro concepto básico, el trabajo con editores 3D, que sería el concepto de capa. Las capas nos ayudan de alguna forma a conceptualizar nuestro proyecto en apartados diferentes. Un ejemplo claro sería una escena que estaría compuesta por luces, estaría compuesto por cámaras, estaría compuesto por assets, objetos que utilizamos, y para tenerlo todo ordenado lo que haríamos sería, pues en una capa situaríamos las luces, en otra capa situaríamos las cámaras, por ejemplo, o las cámaras o los assets, los objetos utilizados, con lo cual nuestro proyecto se haría de una forma más ordenada. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con capas. Las capas en Blender están ahí, son 20 capas, y veis que uno de los botoncitos aparece un círculo. Eso quiere decir que en principio es la única capa que está ocupada, ¿vale? Que es la que aparece donde tendríamos los dos cubos, la cámara y la luz. Para seleccionar una capa, por ejemplo esta, pulsamos, hacemos un clic. Veis que al seleccionar esa capa que no está ocupada por nada, evidentemente los objetos han desaparecido. Vamos a ver cómo situamos los objetos en capas diferentes. Veis que tenemos seleccionado el segundo cubo. Para moverlo a una capa tendríamos que o bien irnos al menú Object, Move to Layer, o pulsar la tecla M, con lo cual aparecería esta ventanita. Activamos la segunda capa donde queremos mover y veis que ha desaparecido de la primera capa para estar en la segunda, y en la segunda ha aparecido otro circulito para comunicarnos de que hay objetos en esa capa. Si yo ahora cambio de capa, veré el otro cubo que hemos cambiado.
Para seleccionar más de una capa a la vez pulso la tecla Shift y voy seleccionando capas diferentes. Veis que ahora tenemos las dos capas, por tanto aparecen todos los objetos que teníamos de partida. También podemos acceder a las capas con las teclas de los números, no el teclado numérico, sino las teclas de los números que aparecen debajo de las teclas de función. Por tanto, del 1 al 0 accedemos de la capa 1 a la capa 10 y con la tecla Alt pulsada, y los mismos números del 1 al 0 accedemos de la 11 a la 20. Bien, partimos de un nuevo fichero y lo que vamos a ver ahora son las escenas. Al igual que las capas, las escenas nos ayudan a conceptualizar nuestro proyecto, pero en este caso de una forma más amplia. Un ejemplo claro de lo que sería una escena en un proyecto, un videojuego, por ejemplo, sería, por ejemplo, la escena donde aparece el menú de usuario, otra escena donde aparece pues la introducción del juego o el vídeo, lo que sea, y otra escena sería pues el propio juego, y otra escena pues el final del juego. La forma de trabajar con escenas la tenemos en Blender aquí arriba, donde aparece nuestra escena por defecto con el nombre Scene. Si pulsamos la podemos cambiar, por ejemplo mi escena. Y luego vamos a tener diferentes tipos de escenas para crear. Pulsando en el símbolo más tendríamos estos tipos de escenas, con lo cual tendríamos la creación de escenas con vinculación a objetos y la creación de escena con copia de objetos. Por ejemplo, vamos a crear estas dos, la full copy y link copy. También tendríamos la escena con vinculación de objetos y datos. En principio vamos a ver la vinculación con objetos y una copia completa de la escena. Y también tendríamos la creación de una escena vacía, que sería con la opción New. Pulsamos en la opción New y veis que se crea una escena vacía. Vamos a nombrarla escena vacía. Si pulsamos en este botoncito de aquí tendríamos la lista de las escenas, que por ahora son dos. Vamos a volver a mi escena, porque en este caso vamos a crear una escena con full copy, donde lo que hacemos es crear una copia de una escena predeterminada con todos los objetos, los tres objetos que aparecen por defecto, el cubo, la cámara y las luces. Daos cuenta que esto es una copia de escena. Vamos a cambiarla como mi escena copia. Volvemos de nuevo a mi escena y vamos a crear otra con vinculación de objetos para que veáis cuál es la diferencia. Pulsamos con vinculación de objetos y veis que en principio no hay diferencia en cuanto a la creación de un objeto, de una escena, perdón, con los objetos predeterminados, a una con vinculación de objetos. Vamos a ver la diferencia, por tanto, regresamos a mi escena y vamos a, con el cubo seleccionado, vamos a entrar en modo edición. Entramos en Edit Mode, Edit Mode. Acercamos un poco más. Lo que vamos a hacer es editar unos vértices. Botón derecho pulsado y arrastramos. Clip y aceptamos la modificación. Muy recomendable no es no dejar el Edit Mode pulsado. Volvemos otra vez a Object Mode. Y vamos a ver cómo al entrar en la opción de, que sería esta, no me acuerdo de cambiar el nombre, bueno, mi escena 01, veis cómo aparece el objeto modificado, o sea, la creación de una escena con vinculación a objetos. Quiere decir que si hacemos una modificación a alguno de los objetos, cambiaría en los objetos vinculados. Esta opción sería, por tanto, mi escena vinculada, para que no os perdáis. Bien, esto es todo. Esta será la segunda parte de el trabajo con la vista 3D. Espero que os haya servido. Un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial.